la hora de las minis reflexiones con la pastora Raquel Mateo. Perseguidos por el propósito. Mini reflexión 599. Muchas personas reciben persecución en su vida, reciben desprecios, menosprecio. Y sabe, hablando ya en el aspecto del evangelio, hablando directamente para las personas que hemos recibido a Cristo y hemos entrado al propósito divino. Sabes, muchas personas cuando ven ese tipo de situaciones, ese tipo de persecuciones, tristemente no han entendido que aquí no es que tú y yo seamos perseguidos por nosotros mismos, sino qué es lo que hay en nosotros que no se ve en lo físico, sino en lo espiritual, que hay en nuestra vida, que hay en nuestros corazones, que hay. Y nosotros hemos sido marcados, nosotros hemos sido diseñados con un propósito. Y sabes lo que muchas veces va a provocar la persecución. No eres tú como tal, sino el propósito que está nacido, heredado a ti. Por tal razón, cuando nosotros entendamos que lo que Satanás persigue no es a nosotros como tal, sino el propósito, seremos hombres y mujeres más firmes, hombres y mujeres más entendidos, hombres y mujeres que van a ver no a el que te persigue en lo físico, sino lo que está detrás de esta persona en lo espiritual. ¿Sabe? La Biblia registra una historia que está en el libro de Éxodo, en su capítulo 2, y vamos a leer a la altura del versículo 1 en adelante, y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Vemos que aquí la Biblia registra la persecución que hubo en el tiempo del nacimiento de Moisés. El pueblo de Israel estaba pasando un proceso bastante difícil por el propósito. Y sabe que el enemigo comenzó una persecución sin cuartel en contra del pueblo de Israel y comenzó a matar el propósito. Pero ¿sabe por qué? Porque ya el pueblo de Israel estaba en cautividad. Los egipcios lo tenían subyugado y tenían miedo de que se levantaran de un momento a otro, porque el pueblo de Israel era un pueblo grande. Pero aquí, que vamos a meditar y analizar por qué razón sucedió lo que sucedió. Sabemos que Moisés era el hombre que tenía Dios marcado para poder sacar a Israel del pueblo de entre los egipcios. Moisés iba a hacer ese propósito, pero vemos que el propósito tuvo que ser oculto, tuvo que ser guardado, porque se levantó una persecución. En el momento de la persecución no se vio así las cosas, sino se vio que un niño en ese tiempo que nacía, ya nacía con un decreto en donde Satanás lo quería matar. Pero vemos que en el caso, en lo espiritual, Moisés, siendo un bebé, tuvo que ser escondido para que no pueda reconocido. Y vemos que en el caso de Moisés va creciendo y
Dice, nosotros sabemos qué pasó, cómo Dios puso la gracia. Y lo mismo que lo perseguían, tuvieron que honrarlo, tuvieron que bendecirlo. Y gloria a Dios, porque después de todo ese tiempo, el mismo enemigo que lo buscaba tuvo que criarlo, alimentarlo, darle educación y sobre todo dejarlo ahí crecer en el palacio. Es una experiencia extraordinaria la vivencia de Moisés. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios están siendo perseguidos en este tiempo? Aún ya estando en el ministerio. Otros antes del ministerio, de los que van a escuchar esta mini reflexión. Sé que recordarán que estuvieron a punto de morir, que los padres les relatan cuán difícil fue el nacimiento de ellos, cómo el enemigo los buscó queriéndolo matar. Y aunque ellos ni tenían el conocimiento, pero el enemigo sabía qué había detrás. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que pararnos y meditar el motivo de mi persecución. No vaya a ser que yo esté siendo perseguido por mi concupiscencia, que yo esté siendo perseguida porque estoy haciendo lo incorrecto delante de Dios. Ahora bien, hoy Dios también quiere hablarle a esa persona que sí están en el propósito, que sí, a pesar de todo lo que el enemigo planeó para que no llegaran allí, ellos llegaron. Y ahora que están, aún estando ya encaminados en el propósito, el enemigo los sigue persiguiendo. Pero no han entendido que no son ellos, no es su linda cara, no son las cualidades que pueda tener, no es la sabiduría, es el propósito. Porque con todas estas características que tú y yo portamos, estamos siendo sellados por Dios para que podamos trascender y alcanzar lo que Dios dijo que vamos a alcanzar, poder ser lo que Dios dijo que vamos a hacer. Y por esta razón el Señor nos está diciendo que nosotros como iglesia, como cuerpo, como hombre y mujer que se ha encaminado al propósito, necesitamos ser tolerantes, necesitamos tener aguante, necesitamos bendecir al que nos persigue, necesitamos orar por misericordia por el que nos vitupera. No vamos a tomar a nivel personal todo lo que estemos viviendo, aun cuando esas personas quizás te quieran matar, aun cuando esta persona quizás quieran destruirte. Igual tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque sabemos que detrás hay un Satanás que lo que quiere es destruirnos. Recuerda, no nos persiguen, no te persiguen por quien tú eres, es por lo que tú representas en el mundo espiritual. Aquí no se trata de lo visible, aquí se trata de lo invisible. Y Dios quiere que nosotros comencemos a ser sabios, a ser hombres y mujeres que van a ver algo en lo visible, pero sabrán que repercute en lo invisible. Dice la palabra que Dios, amén, nosotros los seres humanos somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y nuestro espíritu es el que se comunica con el Espíritu de Dios. Por tal razón, nosotros somos seres espirituales que operamos en un cuerpo físico. Y por eso Dios quiere que nosotros cada día caminemos un paso al frente, un paso al propósito, aunque esto conlleve lágrimas, aunque conlleve aflicción, aunque conlleve que muchas veces otros te aborrezcan, te odien, aunque conlleve que otros levanten falsas acusaciones, que otros levanten pleito contra ti. Pero Dios dice, tú entiendes el propósito. Jesucristo fue perseguido, pero no pudo matarse el propósito porque Él se mantuvo firme. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que están en peligro de que su propósito sea destruido. ¿No sabe por qué? ¿Sabe por qué razón? Porque han creído no lo que dijo Dios, sino le han creído a la persecución y han caído en la trampa de Satanás. Pero hoy Dios quiere que caminemos como viendo al invisible, comenzando a bendecir, comenzando a pagar bien por mal a aquellos que nos hacen daño
orar. Aquellos que levantan vituperio, pedir misericordia. No es fácil esta palabra, pero necesaria, porque es duro perdonar a alguien que te hiere, que te aflige. Personas que quizás fueron las que más ayudaste, pero te dieron la espalda. Dios nos dice hoy, camina sabiendo que hay un propósito final, que es el que tienes que entregarle a Dios. Ya entraste al propósito, pero no has terminado el propósito. El propósito se terminará cuando lleguemos al cielo. Por eso es que pasaremos vituperio. Es necesario que con mucha tribulación lleguemos al cielo. Aunque el evangelio es gozo, pero llegar al propósito va a costar, porque es una batalla entre lo que Dios quiere y lo que el enemigo quiere. Pero tú y yo vamos a caminar, vamos a vencer, vamos a movernos hacia la culminación, hasta aquel día que Dios diga, ven buen siervo fiel, en el nombre de Cristo. Y sabes que, amigo, tú eres invitado a comenzar ese propósito. Y de la única manera que lo puedes hacer es abriendo tu corazón al Señor y diciéndole, Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Acéptame como tu hija o tu hijo y yo te acepto como mi padre. Cuando tú si hiciste esa oración, busca un lugar donde congregarte y verás la mano sobrenatural de Dios operando a tu favor. Recuerda, eres el propósito. La persecución no eres tú, sino lo que tú representas en el mundo espiritual. Así que, iglesia, vamos a caminar, vamos adelante. No nos vamos a detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom.